Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos. Damos inicio a la segunda actividad síncrona correspondiente al trimestre 2026-1 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, secciones 1 y 3. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de este espacio de aprendizaje es darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 2 que debe ser entregada en la semana 6, es decir, a partir del próximo lunes 23 de febrero hasta el domingo 1 de marzo, siendo la fecha límite para esta segunda entrega el martes 3 de marzo. Asimismo, daré un breve resumen teórico complementario de la unidad 1. Este encuentro es oportuno para informarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los trabajos correspondientes a la actividad suma 1. Las observaciones del mismo la tendrán en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar con respecto a las distintas teorías y enfoques desde donde se abordan las psicoterapias. Antes de entrar en el contenido de la unidad 2, me permito hacer una serie de aclaratorias conceptuales acerca de lo que son los modelos de abordaje terapéutico, lo cual les va a permitir avanzar y estar centrados en lo que sigue. Comenzaré definiendo qué es la psicoterapia cognitivo-conductual. Dentro de esos modelos de abordaje terapéutico es el primer abordaje, es un enfoque terapéutico basado en la idea de que los pensamientos, las emociones y las conductas están interconectadas. Se centra en identificar y modificar patrones de pensamientos disfuncionales para poder generar cambios positivos en la conducta y lograr la regulación emocional. Algunas de las características de la psicoterapia cognitivo-conductual es, en primer lugar, que está basada en la evidencia. Esto significa que se ha demostrado su eficacia en el tratamiento a través de investigaciones de trastornos como la ansiedad, la depresión, las fobias y condiciones como estrés postraumático. La psicoterapia cognitivo-conductual está orientada a objetivos, es decir, se establecen metas específicas y medibles que guían el proceso terapéutico. Tienen un tiempo limitado. Generalmente es una terapia breve con una duración de semanas o meses y tiene un aproximado de 10 a 20 sesiones. Es un enfoque estructurado. Las sesiones siguen un formato organizado con técnicas específicas. Se requiere la participación activa del paciente, donde la persona aprende herramientas para aplicar fuera de la terapia y mantener mejoras a largo plazo. ¿Cuáles son algunos de los principios básicos de la psicoterapia cognitivo-conductual? El principio fundamental de la psicoterapia cognitivo-conductual es que los pensamientos, sentimientos o emociones y comportamientos están interconectados y que los patrones de pensamiento negativos y distorsionados pueden contribuir a la presencia de problemas emocionales y conductuales. El comportamiento se aprende a través de la experiencia y el entorno. La psicoterapia cognitivo-conductual se centra en identificar y cambiar estos patrones de pensamiento y conducta para mejorar la salud mental y el bienestar. Según Beck, la psicoterapia cognitivo-conductual se basa en la idea de que los pensamientos y las creencias irracionales pueden ser identificados y modificados para mejorar la salud mental. Otro de los principios es el de aprendizaje. De acuerdo a este, el comportamiento se aprende a través de la experiencia y el entorno. Se apoya en estudios científicos y modelos de aprendizaje
para enseñar estrategias que han demostrado ser eficaces. La cognición, de acuerdo a este principio, los pensamientos y creencias influyen en lo que son las emociones y las conductas. Identificación y modificación de pensamientos negativos se ayuda al paciente a reconocer cuáles son sus distorsiones cognitivas o pensamientos irracionales y reemplazarlas por ideas más realistas y adaptativas. La conducta, de acuerdo a este principio, el comportamiento es observable y medible. Se fomenta la modificación de hábitos y respuestas a situaciones problemáticas mediante técnicas terapéuticas como el refuerzo positivo y la desensibilización sistemática. Está el principio de la interacción entre pensamiento, emoción y conducta. Estos componentes están interconectados. Tenemos el principio del procesamiento de la información, de acuerdo al cual las personas procesan información de manera selectiva y sesgada. De aquí viene el concepto de lo que son los sesgos cognitivos. Está el principio de los esquemas cognitivos, que son aquellos patrones de pensamiento que influyen en la percepción y el comportamiento. Está el principio de atribución, de acuerdo al cual las personas atribuyen significados a eventos y experiencias. Está el principio de autoeficacia, que es la creencia en la capacidad para cambiar y controlar el entorno. La autoeficacia se refiere a esa creencia que tiene una persona en su propia capacidad para realizar tareas y alcanzar objetivos. En la psicoterapia cognitivo-conductual, la autoeficacia es un principio importante porque se cree que la creencia en la propia capacidad para manejar situaciones y problemas puede influir en la motivación y el comportamiento. La creencia es esa capacidad para cambiar y controlar el entorno. De acuerdo a Bandura, la autoeficacia es un factor clave en la determinación del comportamiento y la motivación y puede ser desarrollada y fortalecida a través de la experiencia y el aprendizaje. El principio de reforzamiento, según este principio, el comportamiento se refuerza o se extingue según las consecuencias. El reforzamiento se refiere a ese proceso de aumentar la frecuencia o la intensidad de una conducta mediante la aplicación de consecuencias positivas o la eliminación de consecuencias negativas. Es el proceso por el cual se refuerza o se extingue según las consecuencias. En psicoterapia cognitivo-conductual, el reforzamiento se utiliza para fortalecer comportamientos saludables y reducir comportamientos problemáticos o desadaptativos. Según Skinner, el reforzamiento es un principio fundamental del condicionamiento operante y es la diferencia con el condicionamiento clásico y puede ser utilizado para modificar el comportamiento de manera efectiva. Está el principio de mantenimiento y generalización, de acuerdo al cual el cambio se mantiene y se va a generalizar a diferentes contextos. ¿Cuáles son los conceptos claves de la psicoterapia cognitiva? Se tiene el de esquemas cognitivos, pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas, aprendizaje social, condicionamiento clásico, reforzamiento, autoeficacia y metacognición. Los esquemas cognitivos son esas estructuras mentales que almacenan y organizan nuestras experiencias. Funcionan como mapas internos que influyen en lo que es la percepción de la realidad y la interpretación de los eventos. Los pensamientos automáticos son esas ideas y creencias que surgen espontáneamente en respuesta a una situación y que pueden ser irracionales o distorsionadas, lo que va a afectar nuestras emociones y nuestra conducta. Las distorsiones cognitivas son patrones de pensamiento erróneo o exagerado que llevan a interpretaciones negativas de la realidad. Ejemplos de estas distorsiones están la sobregeneralización, el pensamiento catastrófico y la personalización.
El concepto de aprendizaje social, este fue propuesto por Albert Bandura. Este concepto señala que aprendemos observando el comportamiento de los demás. Es el aprendizaje vicario, imitando modelos y extrayendo consecuencias de sus experiencias. Tenemos el concepto de condicionamiento clásico. Esto es un modelo de aprendizaje desarrollado por Iván Pavlov, donde un estímulo neutro se asocia con una respuesta automática, generando una reacción condicionada. Tenemos el concepto de reforzamiento, que como ya señalé, es un proceso clave en el proceso de condicionamiento operante propuesto por Skinner, donde una conducta aumenta o disminuye según sus consecuencias. Puede ser positivo, reforzamiento positivo es añadir algo agradable y el reforzamiento negativo, eliminar algo desagradable. La autoeficacia, que es esa creencia en la propia capacidad para lograr objetivos y enfrentar desafíos. Según Bandura, la autoeficacia influye en lo que es la motivación y la persistencia ante las dificultades. La metacognición es esa capacidad de reflexionar sobre esos propios procesos de pensamiento, identificar errores y ajustar estrategias cognitivas para mejorar el aprendizaje y la resolución de problemas. Esta metacognición es lo que va a permitir esa capacidad de insight o darse cuenta del enfoque gestal. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de la psicoterapia cognitivo-conductual? Las ventajas es que tiene eficacia comprobada, ha demostrado ser efectiva para tratar condiciones como la ansiedad, la depresión, las fobias, el estrés postraumático y otros trastornos psicológicos. Es un enfoque estructurado y orientado a objetivos. Esto significa que se trabajan problemas concretos con técnicas específicas, lo que va a facilitar la medición del progreso. Es una terapia breve en comparación con otros enfoques como el psicodinámico, suele requerir menos sesiones para lograr resultados. Se exige la participación activa del paciente y esto significa que entrenamos o le enseñamos herramientas prácticas a la persona que puedan aplicarse en la vida cotidiana, promoviendo sobre todo la independencia emocional. Está basada en la evidencia científica. Esto quiere decir que se apoya en estudios, investigaciones y modelos de aprendizaje para garantizar su eficacia. Tiene un componente de adaptabilidad, lo cual quiere decir que puede combinarse con otros enfoques terapéuticos según las necesidades del paciente. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones que se le ha encontrado a la psicoterapia cognitivo-conductual? Hay un enfoque en síntomas más que en el origen profundo del problema. Se centra en modificar pensamientos y conductas sin explorar tanto las causas inconscientes de los conflictos. Puede no ser suficiente para problemas complejos. En casos de trauma profundo, trastornos de personalidad o duelos prolongados, puede requerir complementación con otros enfoques terapéuticos. Requiere un compromiso activo del paciente. La efectividad de la terapia depende de también de la disposición del paciente para practicar técnicas fuera de la terapia. No siempre aborda factores emocionales profundos. Puede centrarse más en la racionalización de problemas que en el procesamiento emocional. Hay menos énfasis en la relación terapéutica, aunque es importante. La relación terapeuta-paciente puede no ser el eje central como en otros enfoques humanistas o psicodinámicos. ¿Cuáles son algunos de los autores representativos de la psicoterapia cognitivo-conductual? Tenemos a Skinner, Kasdin, Wolpe, Mars, Eisen, Rashman, Aaron Beck, Albert Ellis, Meichenbaum, Bandura, Clark y Salkowski. Cada uno tiene sus aportes, no me voy a detener en ello en este momento. Pasemos a lo que es la terapia psicodinámica. La terapia psicodinámica es una terapia basada en el análisis profundo
de los pensamientos, emociones y experiencias pasadas que influyen en la vida actual de la persona. Se centra o se basa en explorar el inconsciente, los conflictos intrapsíquicos y los mecanismos de defensa. Esto con el objetivo de poder comprender y resolver problemas psicológicos desde su origen. En la psicoterapia psicodinámica, el inconsciente se refiere a todos aquellos pensamientos, emociones y recuerdos que no están disponibles para la conciencia, pero que influyen en el comportamiento y en las emociones. En otras palabras, el inconsciente juega un papel fundamental en la formación de pensamientos, emociones y comportamientos. De acuerdo a Freud, el inconsciente es una parte fundamental de la psique humana y puede ser accedido y trabajado a través de la terapia para resolver conflictos y problemas emocionales. Dentro de los principios básicos de la psicoterapia psicodinámica se tiene el inconsciente, los conflictos intrapsíquicos, las defensas, la transferencia, la contratransferencia, las resistencias, la compulsión a la repetición, los procesos primarios y secundarios y la ambivalencia afectiva. Con respecto a lo que es el inconsciente, este juega un papel fundamental en lo que es la formación de pensamientos, emociones y comportamientos. Los conflictos intrapsíquicos se refiere a aquella teoría freudiana donde hay o surgen diferentes conflictos entre aquellas partes de la personalidad denominados ello, yo y superyo, los cuales generan síntomas y problemas. Las defensas se refiere a esos mecanismos de defensa como aquellas estrategias inconscientes que protegen al individuo de aquellas situaciones que le producen alto nivel de angustia, entre las cuales tenemos la represión, la negación, la proyección, el humor, entre otros. Está el principio del desarrollo psicológico, de acuerdo al cual las experiencias infantiles, sobre todo las tempranas, y la relación con los padres influyen en la formación de la personalidad. Aquí tenemos la teoría del apego, los estilos de crianza, el desarrollo de el superyo, está la transferencia y la contratransferencia. La transferencia se refiere al fenómeno en el que un paciente va a experimentar sentimientos y actitudes hacia el terapeuta que son similares a los que experimenta hacia figuras importantes en su vida como los padres o las parejas. La transferencia es un aspecto importante de la terapia psicodinámica, ya que puede proporcionar información valiosa acerca de lo que son los patrones de relación y los conflictos emocionales del paciente. La contratransferencia son aquellos sentimientos y aquellas reacciones que nos produce el paciente a los terapeutas y que influyen en esa relación paciente-terapeuta. Las resistencias, esto es algo que no solo está presente en la terapia psicodinámica, sino en las otras psicoterapias, y es el de las resistencias. El paciente puede resistirse al cambio y al proceso terapéutico, bien sea abandonando el proceso, teniendo olvidos, no haciendo la tarea, entre otros. Está la compulsión a la repetición, principio de acuerdo al cual el paciente puede repetir patrones de comportamiento destructivos. Están los procesos primarios y secundarios, que estos son los procesos inconscientes y conscientes que van a influir en el comportamiento. Está la ambivalencia afectiva, de acuerdo al cual los sentimientos contradictorios y la ambivalencia son aspectos comunes de la experiencia humana. Y la integración de los aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad van a ser fundamentales para ese crecimiento y ese cambio emocional. ¿Cuáles son algunos de los conceptos claves de la psicoterapia psicodinámica? Tenemos la asociación libre. Esto es la regla fundamental del psicoanálisis, según la cual el paciente debe informar en sesión de todo aquello que venga a su mente sin corregir ni censurar nada. Se parte de la idea de que al eliminar los aspectos lógicos, las presiones sociales o las reglas de otro tipo, el material reprimido va a salir a la superficie y eso es lo que va a permitir la curación.
con respecto a otro de los conceptos claves es el análisis de los sueños. Freud, que es el padre del psicoanálisis, consideraba que los sueños son el camino real del inconsciente. Como se recordará, para este autor, los sueños era una expresión de los deseos insatisfechos y de las fantasías de las personas, que por lo general escapan a la conciencia. El sueño tiene un contenido latente y un contenido manifiesto. Y es precisamente sobre el contenido latente que se localiza el interés del analista. El analista es la figura del psicólogo o terapeuta. En el argot psicodinámico, psicoanalítico, se le llama analista. En la elaboración onírica de estos se encuentran presentes los siguientes mecanismos: desplazamiento, condensación, dramatización, sustitución, devaluación y simbolización. Está el concepto de análisis o atención a los actos fallidos. En el libro Psicopatología de la vida cotidiana, Freud definió como aquellos actos innumerables de la vida cotidiana que uno se encuentra tanto en individuos normales como en los neuróticos y que se caracteriza por el hecho de que fallan sus objetivos, su meta. Los laxus linguae, que son los errores de palabras, errores de lectura y escritura, pérdidas de objeto, olvido de nombres y direcciones, tienen un sentido oculto y un origen análogo a los sueños o síntomas. El análisis de las resistencias al tratamiento, de acuerdo a Thomas y Cashel, una de las principales tareas del terapeuta es la de identificar y tratar esas resistencias que se oponen al desarrollo del proceso analítico. En el transcurso de la cura psicoanalítica, no todo ocurre literalmente, es decir, sin dificultades, ya que el paciente se va a resistir en varias ocasiones a esos esfuerzos del terapeuta por hacer aflorar el material inconsciente. Está el análisis de la transferencia. La transferencia efectiva es lo que posteriormente Freud llamó neurosis de transferencia y constituye la fuente principal de la cual el analista obtiene el material del inconsciente que se analiza en ese proceso psicoanalítico. La transferencia se puede manifestar de las siguientes formas: dependencia con el terapeuta, llegadas anticipadas a consulta, disgusto por la terminación de la consulta, esfuerzos diversos por tratar de agradar al terapeuta, como el hecho de dar regalos, interés por la vida personal del terapeuta, entre otras. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de la psicoterapia psicodinámica? Tenemos como ventajas que es la exploración profunda del inconsciente. De hecho, se dice que la psicoterapia psicodinámica es la única que hace cambios en la estructura de la personalidad. Esta exploración profunda del inconsciente va a permitir identificar cuáles son aquellos patrones emocionales y conflictos ocultos que se repiten que pueden afectar la vida actual del paciente. Comprensión de la historia personal a través del análisis de cómo las experiencias pasadas, especialmente aquellas que se producen en la infancia, van a influir en el comportamiento y en la personalidad. El trabajo con las emociones complejas ayuda a procesar emociones y sentimientos como la culpa, el miedo, la tristeza desde su raíz. El análisis de la transferencia va a permitir examinar cómo esas relaciones pasadas, que usualmente son esas relaciones que se mantienen con las figuras parentales, van a impactar la forma en que la persona interactúa con los demás en el momento presente. El enfoque personalizado se adapta a cada paciente, explorando sus necesidades únicas en lugar de aplicar estrategias generales. Durabilidad de los cambios. Al abordar el origen profundo de los problemas, los efectos de la terapia pueden ser duraderos. De allí el tema de la discusión acerca del tiempo. Y hablando del tiempo, una de las limitaciones o de los aspectos que se le ha criticado tanto a la psicoterapia psicodinámica como al proceso de psicoanálisis es que es un proceso más prolongado. Y este proceso puede tomar meses o años para lograr cambios significativos debido a la profundidad del análisis. Hay menos estructura en comparación con otros enfoques, a diferencia de la terapia cognitivo-conductual, no sigue un esquema rígido ni metas inmediatas. Es difícil la medición de los resultados
Por eso se suele decir que el progreso suele ser subjetivo y menos cuantificable en comparación con aquellos enfoques basados en la evidencia científica. Hay mayor dependencia del terapeuta, yo lo pondría entre comillas. La relación terapéutica es clave y si no es sólida, la efectividad puede verse afectada. Yo diría más bien que si una persona no tiene esa empatía o esa afinidad con el paciente, ese proceso terapéutico muy probablemente no va a tener resultado. No siempre la psicoterapia de corte psicodinámico es adecuada para problemas urgentes. En casos de crisis emocional severa, puede ser necesario un enfoque más estructurado o inmediato. Y cuando hablamos en casos de crisis emocional severa, pues estaríamos hablando de episodios psicóticos, episodios de trauma complejo, depresiones de tipo mayor, sobre todo las que tienen ideación suicida, pues no es tan recomendable la psicoterapia psicodinámica. ¿Cuáles son algunos de los autores que representan la psicoterapia psicodinámica? Sigmund Freud, que es el padre de psicoanálisis, Melanie Klein, cuyo aporte fueron relacionados con los mecanismos de defensa y con algunos aportes en el área de la terapia infantil, Donald Winnicott, Carl Jung, James Lacan y Kohut. Ahora bien, con respecto a qué es la psicoterapia humanista, esta es un enfoque terapéutico que se enfoca en el desarrollo personal, la autorrealización y la búsqueda de significado en la vida. Se basa en la creencia de que los seres humanos son libres, creativos y tienen un potencial innato para el crecimiento. ¿Cuáles son los principios básicos de la psicoterapia humanista? De manera general, hay una visión holística y optimista del ser humano. Cada individuo es un conjunto de elementos, tanto físicos como psíquicos, y se considera que las personas son esencialmente buenas. Hay un foco en los factores sociales, dentro de las cuales el autoconocimiento y el desarrollo personal deben ir de la mano de la responsabilidad social. Cada persona es el motor de su propio cambio, es decir, cada persona tiene la capacidad suficiente para solucionar sus problemas. ¿Cuáles son los conceptos claves de la psicoterapia humanista? Está en primer lugar el concepto de la autorrealización, y esto es la tendencia innata de cada persona a desarrollar su potencial y alcanzar un sentido pleno de satisfacción en la vida. Está el concepto de la autoconciencia, de acuerdo al cual se fomenta la capacidad de reflexionar sobre pensamientos, emociones y conductas para lograr un mayor conocimiento de sí mismo, además que la autoconciencia en otras teorías suele ser uno de los pilares de la autoestima. Está el concepto de la aceptación incondicional, de acuerdo al cual el terapeuta proporciona un ambiente de comprensión y respeto absoluto, permitiendo al paciente expresarse libremente sin temor al juicio. Está el concepto de la experiencia subjetiva, de acuerdo al cual cada persona interpreta la realidad de manera única, por lo que la psicoterapia se enfoca en su percepción individual y no en diagnósticos rígidos. Está el concepto de el aquí y ahora, de acuerdo al cual se prioriza el tiempo presente sobre el pasado, impulsando al paciente a tomar el control de su vida en el momento actual. Está la empatía, principio o concepto, de acuerdo al cual la conexión emocional genuina entre terapeuta y paciente es fundamental para ese proceso terapéutico. Es decir, que aquí se hace especial énfasis en esa relación paciente-terapeuta. Está el concepto de responsabilidad personal, de acuerdo al cual se hace énfasis en que cada individuo tiene la capacidad para elegir sus acciones y asumir la responsabilidad de su bienestar. Está el concepto de crecimiento personal. Según este, la terapia humanista no se centra solo en aliviar síntomas, sino en ayudar al paciente a desarrollarse
y en mejorar su calidad de vida. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de la psicoterapia humanista? Las ventajas son que favorece el desarrollo del potencial del paciente y ofrece el apoyo necesario para el logro de la autorrealización y la mejora del bienestar emocional. Ayuda a promover el bienestar integral del paciente a través del conocimiento y el desarrollo de sus recursos internos. Dentro de sus limitaciones es un enfoque que tiene menos estructura y enfoque en síntomas específicos. Tampoco sigue un modelo rígido de intervención, lo que para algunos terapeutas puede dificultar el tratamiento de trastornos clínicos como la ansiedad severa o la depresión profunda. Si partimos de que el humanismo, uno de los conceptos del ser humano es que se trabaja con la persona sana. Eh, Otra de las limitaciones es la dependencia de la relación terapéutica. La calidad del vínculo entre terapeuta y paciente es esencial. Si no se establece una conexión sólida, el progreso se ve afectado. Hay menor aplicación para problemas graves. Puede ser, puede no ser la mejor opción para trastornos complejos, como el trastorno del espectro de la esquizofrenia o los trastornos de la personalidad, donde se requiere un enfoque más estructurado, quizás más basado desde la evidencia y que además podría necesitar tratamiento farmacológico para apoyar la terapia. Hay un énfasis en la percepción subjetiva. Este se centra en la experiencia personal más que en herramientas basadas en evidencia científica, lo que podría limitar su aplicación en intervenciones médicas y psiquiátricas. Otra de las limitaciones es que el cambio depende del paciente. Según este aspecto, la efectividad de la terapia depende en gran medida de la disposición que tiene el individuo para explorar y crecer, lo que puede ser desafiante en casos donde hay baja motivación al logro o hay resistencia al cambio. ¿Cuáles son algunos de los autores que representan a la psicoterapia humanista? Gordon Allport, que es el padre de la psicología de la personalidad; Abraham Maslow, cuyo aporte fue este concepto y la pirámide de necesidades y el concepto de autorrealización; Carl Rogers, Lu- Ludwig Binswanger, Medard Voss, Roger May, Viktor Frank, Eric Fromm y Ronald Lane. Ahora, ¿qué es la psicoterapia gestal? La psicoterapia gestal se enfoca en ayudar a los pacientes a desarrollar conciencia y autoconocimiento, además de que puedan integrar sus experiencias para alcanzar una mayor autenticidad y bienestar. Dentro de lo que es la psicoterapia gestal existen algunos principios psicológicos y otros principios que son terapéuticos propiamente dichos. Con respecto a lo que son los principios psicológicos, tenemos la dualidad, organismo-entorno, el holismo, de acuerdo al cual se considera al individuo como un todo, la autorregulación, la conciencia, el aquí y el ahora, según el cual hay un énfasis en el tiempo presente, figura fondo, las polaridades, que son los opuestos, por ejemplo, razón-emoción, que se integran para alcanzar la totalidad. El contacto con el entorno es esencial para el crecimiento y el cambio. La retroalimentación, que ayuda a ajustar y adaptar el comportamiento. La responsabilidad personal. El individuo es responsable de sus elecciones y acciones. La figura fondo se refiere a la relación entre la figura, es decir, el objeto o persona que se enfoca, y el fondo, el contexto o entorno que rodea a la figura. En la terapia gestal, la figura fondo se utiliza para descubrir cómo las personas organizan y perciben su experiencia y cómo pueden cambiar su enfoque y perspectiva para mejorar su comprensión y bienestar. Según Peirce, la terapia gestal se va a centrar en ayudar a las personas a tomar conciencia de su experiencia y a cambiar su enfoque y perspectiva para mejorar su bienestar. La polaridad se refiere a la idea de que los opuestos son interconectados y que cada aspecto de la experiencia tiene su opuesto correspondiente. En la terapia gestal, la polaridad se utiliza para describir cómo las personas pueden integrar y reconciliar
aspectos opuestos de su experiencia para lograr una mayor conciencia y bienestar. Según Peirce, la polaridad también es un concepto clave en la psicoterapia gestal, ya que puede ayudar a las personas a integrar y reconciliar aquellos aspectos opuestos de su experiencia. Aquí vienen como conceptos como luz y sombra, fortalezas y defectos, entre otros. Dentro de los principios terapéuticos está conciencia, experimentación, enfoque en la relación terapéutica y no interpretación. Con respecto a los que son los conceptos claves de la psicoterapia gestal, el aquí y el ahora se enfoca en la experiencia presente en lugar de explorar excesivamente el pasado o preocuparse por el futuro. La conciencia plena se busca desarrollar la autoconciencia, ayudando al paciente a reconocer sus emociones y pensamientos sin evitarlo. La responsabilidad personal se enfatiza en que cada individuo es responsable de sus acciones y decisiones, evitando culpar a factores externos. Diálogo entre polaridades. Este explora las contradicciones internas del paciente, ayudándolo a integrar diferentes aspectos de su personalidad. La experiencia directa se favorece la vivencia emocional y la expresión auténtica sobre la mera intelectualización de los problemas. El uso de técnicas experienciales se emplean ejercicios como la conocida silla vacía, dramatizaciones o expresiones artísticas para aumentar la conciencia y generar cambios. Estas técnicas experienciales en la gestal hay técnicas expresivas, técnicas supresivas y técnicas integrativas. Está el concepto del organismo como un todo, de acuerdo al cual se comprende al ser humano como una unidad integral donde mente, cuerpo y emociones interactúan con su entorno. Contacto y retirada, se examinan los patrones de interacción de la persona con los demás, identificando formas saludables y problemáticas de relacionarse. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de la psicoterapia gestal? Dentro de las ventajas se tiene que fomenta la conciencia plena. Esto va a ayudar a los pacientes a estar más presentes en el momento presente y a reconocer sus emociones en el tiempo real. Promueve la responsabilidad personal. Esto es el énfasis en que cada persona tiene poder de decidir sobre su vida y sus acciones. Expresión emocional auténtica que permite que los individuos exploren y expresen sus sentimientos de forma espontánea. El uso de técnicas creativas, como ya mencioné, emplea estrategias experienciales como las sillas vacías, las dramatizaciones y el arte para trabajar conflictos internos. Su enfoque es holístico, considera la integración de cuerpo, mente y emociones para un desarrollo completo. ¿Cuáles son sus limitaciones? Eh, una de las críticas ha sido es que es menos estructurada al compararla con las psicoterapias de corte cognitivo-conductual, no sigue un esquema rígido de intervención, lo que puede dificultar el tratamiento en algunos trastornos clínicos, no se centra en el pasado, aunque puede abordar experiencias previas, su enfoque está en el aquí y el ahora, lo que puede ser una limitación para aquellos pacientes que necesitan procesar eventos traumáticos de una manera más profunda. Dependencia de la participación activa del paciente requiere que el individuo esté dispuesto a comprometerse con el proceso terapéutico, lo que puede dificultar su aplicación en personas con baja motivación. Menos énfasis en la investigación científica, aunque desde lo filosófico tiene fundamentos sólidos. Algunos estudios consideran que la terapia gestal no tiene tanta validación empírica como otros enfoques, en este caso, al compararnos con la terapia cognitivo-conductual. Algunos de los representantes de la psicoterapia gestal está Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kurfa, Fries y Laura Peirce. Ahora, ¿qué es la psicoterapia existencialista? Este es un enfoque terapéutico que se basa en la filosofía existencial y se centra en la búsqueda de significado, la libertad individual y la responsabilidad personal. De acuerdo a esta psicoterapia,
Los problemas psicológicos surgen cuando una persona enfrenta conflictos relacionados con su existencia, tales como la muerte, la soledad, la libertad o la falta de propósito. ¿Cuáles son los principios básicos de la psicoterapia existencialista? La libertad y responsabilidad individual, la búsqueda de significado y propósito, la aceptación de la incertidumbre y la ambigüedad, la importancia de la experiencia subjetiva, la relación terapéutica como un encuentro entre iguales, énfasis en el presente y la experiencia inmediata y el rechazo a la patologización y el etiquetado. Este, este tipo de psicoterapia no está de acuerdo con el uso de los manuales diagnósticos. Ahora bien, ¿cuáles son los conceptos claves de la psicoterapia existencialista? Tenemos sentido de la vida, libertad y responsabilidad, ansiedad existencial, autenticidad, aislamiento existencial, mortalidad y finitud, relación terapéutica como espacio de exploración y búsqueda de significado. Con respecto al sentido de la vida, cada individuo debe encontrar su propio propósito y significado para vivir de manera auténtica. Libertad y responsabilidad, se enfatiza que las personas son libres de tomar decisiones, pero también son responsables de sus consecuencias. La ansiedad existencial, la incertidumbre y el miedo ante temas, vamos a decir, en el argot popular, son temas tabú, como la muerte, la soledad y el propósito de la vida, son vistos como parte natural de la vida. De hecho, la muerte, si nosotros nos vamos a la teoría del desarrollo evolutivo, la muerte es el fin del ciclo vital, entonces forma parte de un proceso natural de la vida. La autenticidad, se busca que el individuo viva conforme a sus valores, deseos y esencias, sin dejarse llevar por normas impuestas. El aislamiento existencial, se reconoce que, aunque las relaciones son importantes, cada persona enfrenta su propia existencia de manera única. Mortalidad y finitud, esto se basa en aceptar la realidad de la muerte y esto puede motivar a vivir de una forma más consciente y significativa. La relación terapéutica como espacio de exploración, esa conversación entre terapeuta y paciente se convierte en una reflexión profunda sobre la existencia. Búsqueda de significado, se trabaja para que la persona encuentre un propósito que le ayude a superar el sufrimiento y la incertidumbre. Ahora, con respecto a cuáles son las ventajas y limitaciones de la psicoterapia existencialista, dentro de las ventajas hay profundidad en la exploración personal, se ayuda a los pacientes a reflexionar sobre su propósito, sus valores, sus emociones, promoviendo un sentido de autenticidad y crecimiento personal. Se fomenta la responsabilidad y libertad individual, se empodera al paciente para tomar decisiones conscientes, asumiendo el control de su vida sin depender de factores externos. Dentro de las limitaciones, hay menos estructura en comparación con otros enfoques, tampoco sigue un esquema rígido de intervención, lo cual puede dificultar la aplicación en problemas clínicos que requieren técnicas más directivas, pueden ser efectivas en situaciones de crisis aguda, en casos como depresión mayor, episodios de ansiedad que pueden requerir complementación con terapias más centradas en el manejo de síntomas y que pueden requerir además tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son los autores representativos de la psicoterapia existencialista? Está Rollo May, que desarrolló la terapia existencialista en Estados Unidos, Irving Yalom, que en los recursos de consulta de la unidad 1 les dejé un material de este autor, creó la teoría y la práctica de la psicoterapia existencial, James Buchenthal, que desarrolló la terapia existencialista humanista, Emmy Van Deurzen, psicoterapeuta existencialista y filósofa, Keir Snyder, que desarrolló la terapia existencial integrativa. Ahora, con respecto a lo que es la psicoterapia con enfoque tanatológico, esto es un enfoque terapéutico especializado en el proceso de duelo, la aceptación de la muerte y el acompañamiento emocional en situaciones de pérdida.
Su objetivo principal es ayudar a las personas a afrontar el fallecimiento de un ser querido, una enfermedad terminal o cualquier cambio significativo que implique una sensación de pérdida. ¿Cuáles son los principios básicos de la psicoterapia con enfoque tanatológico? La aceptación de la mortalidad, es decir, el reconocimiento de que la muerte es algo inevitable. El enfoque en el duelo y que es un proceso natural para la superación de las pérdidas. Importancia del apoyo social, donde se debe identificar una red de apoyo que le permita a la persona que esté en proceso de duelo a enfrentar su pérdida. La valoración de la vida, esto significa que el acercamiento a la aproximación a la muerte puede ayudar a valorar la vida. El respeto a la individualidad, cada persona experimenta el duelo de manera única y esto basado en la idea de que existen 5 etapas por las cuales pasa una persona que está en duelo, de acuerdo a la autora Elizabeth Kubler-Ross. Este proceso no se cumple linealmente, sino que podemos pasar de una etapa a otra. Por eso, de acuerdo a esto, el duelo se va a experimentar de manera única. Hay empatía y compasión, que son elementos fundamentales en esa relación terapéutica. ¿Cuáles son algunos de los conceptos claves de la psicoterapia tanatológica? El duelo complicado, las pérdidas anticipadas, como en el caso de las enfermedades terminales, las pérdidas no resueltas, por ejemplo, en el caso de los duelos por desapariciones forzadas, secuestros donde las personas no aparecen, los traumas secundarios, el crecimiento postraumático, memoria y recuerdo, reconciliación, significado y propósito. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de la psicoterapia tanatológica? Las ventajas es que facilita el proceso de duelo, ayuda a las personas a aceptar y procesar la pérdida, permitiendo una adaptación emocional más saludable. Brinda apoyo en situaciones difíciles, ofrece acompañamiento emocional a quienes enfrentan enfermedades terminales o el fallecimiento de un ser querido, mejorando su bienestar psicológico. Algunas de las limitaciones están relacionadas con que se requiere apertura emocional del paciente. Puede ser difícil de aplicar en personas que evitan enfrentar el dolor o la pérdida, lo que limita su efectividad. En otros enfoques se llama evitación experiencial, es decir, que las personas se niegan a enfrentarse a aquellas situaciones que les pueden producir dolor. No siempre es suficiente este tipo de terapia en los casos de duelo complicado. En situaciones de pérdida traumática o duelo prolongado, puede necesitar complementarse con otros enfoques terapéuticos. Yo diría aquí que la reestructuración cognitiva pues ayudaría bastante a poder superar estos procesos de duelo. ¿Cuáles son algunos de los autores que representan a la psicoterapia tanatológica? Por supuesto, Elizabeth Kubler-Ross, que fue una psiquiatra pionera en el estudio del duelo, desarrolló el modelo de las 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Jorge Bucay, que es un psicoterapeuta que ha abordado el proceso de duelo desde una perspectiva humanista en su obra literaria. Robert Neymeyer, que fue un psicólogo especializado en la terapia del duelo, enfocado en la reconstrucción del significado de la vida. William Gordon, conocido por su modelo de tareas de duelo, que ayuda a las personas a adaptarse tras una pérdida. Con respecto a lo que es la terapia integrativa, este es un enfoque flexible que combina diferentes teorías y técnicas terapéuticas para adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente. No se limita a una sola corriente psicológica, sino que integra elementos de la terapia cognitivo-conductual, psicodinámica, humanista, gestal y otras, permitiendo una intervención personalizada y eficaz. ¿Cuáles son los principios básicos de esta terapia integrativa? Pues los principios básicos de esta terapia se resumen en algunos aspectos como el eclecticismo, que es el uso de técnicas y estrategias de diferentes enfoques terapéuticos; la flexibilidad,
donde hay adaptación del enfoque terapéutico a las necesidades y características del paciente, integración, donde se combinan elementos de diferentes teorías y técnicas para crear un enfoque coherente, holismo, donde se considera al paciente como un todo, hay un enfoque en la relación terapéutica, aceptación y validación, autoconocimiento y conciencia, cambio y crecimiento, contextualización, que esto es un elemento interesante en este abordaje, pues se considera al contexto social, cultural y familiar del paciente. Evaluación continua, donde continuamente se evalúa el progreso del paciente y se van haciendo los ajustes del enfoque terapéutico. ¿Cuáles son los conceptos claves de la psicoterapia integrativa? Sinergia entre modelos psicológicos, no se trata solo de sumar técnicas, sino de combinar estrategias coherentes para el paciente. La relación terapéutica como un eje central, donde la confianza y conexión entre terapeuta y paciente es esencial para el éxito del tratamiento. Autoexploración y autodescubrimiento, se fomenta que el paciente identifique patrones de pensamiento y conducta para generar cambios. Trabajo con la regulación emocional, se busca mejorar la capacidad del paciente para mejorar sus emociones de manera saludable. La flexibilidad metodológica, se pueden utilizar diversas herramientas como el mindfulness, las técnicas de exposición del enfoque conductual, el análisis de los sueños de la terapia psicodinámica, los diálogos internos o el enfoque narrativo. Esto va a depender de lo que funcione mejor en cada caso. No todas las psicoterapias son aplicables a todos los pacientes. Esto va a ir medido también por esos rasgos de personalidad. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de la psicoterapia integrativa? Dentro de las ventajas están la flexibilidad y personalización. Se va a adaptar a las necesidades individuales del paciente, combinando enfoques terapéuticos para ofrecer un tratamiento más eficaz. Uso de múltiples herramientas. Esto va a permitir emplear técnicas de diversas corrientes psicológicas, cognitivo-conductual, humanistas, psicodinámicas, gestal, optimizando los resultados. ¿Cuáles son las limitaciones? Y aquí es como un eje central y que es discutible. Requiere alta formación del terapeuta. Esto quiere decir que para aplicar eficazmente este enfoque es necesario que el terapeuta tenga conocimiento profundo o se haya formado en diferentes modelos terapéuticos. La otra limitación es la dificultad en la sistematización. Al combinar varias metodologías, pues resulta complicado establecer un protocolo uniforme para la terapia y siendo que se tiene que adaptar a las características del paciente, entonces no podríamos tener un protocolo estándar. ¿Cuáles son los autores que son los representantes de la psicoterapia integrativa? Tenemos a Franz Alexander, que desarrolló la terapia psicoanalítica breve y enfocada en la resolución de problemas. Tenemos a Marsha Linehan, que además es una persona que tiene el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Esta autora desarrolló lo que es la terapia dialéctico-conductual, combinando técnicas cognitivo-conductuales con principios de mindfulness y de aceptación. Paul Gilbert con su terapia cognitiva compasiva, Eric Berne con el análisis transaccional y James Prochaska y Carlo Di Clemente desarrollaron el modelo transteórico del cambio. Todos estos autores que les estoy mencionando son algunos de los autores, hay muchísimos más, pero por razones de tiempo les estoy mencionando algunos de los que han realizado contribuciones significativas. Ahora bien, para el desarrollo de la actividad sumativa 2, les invito a revisar el manual de psicoterapia breve, intensiva y de urgencia de Leopoldo Vela. Esto es un clásico donde se detalla cómo es la terapia breve. También hace referencia al abordaje de varios trastornos como la depresión, la ansiedad, el manejo del riesgo suicida, cuando hay situaciones de enfermedades médicas, entre otros.
Asimismo, describe cómo son los lineamientos a seguir en la terapia cognitiva, en algunas terapias conductuales y de manera sistemática reporta cómo es el abordaje desde la psicoterapia breve de algunas de las patologías o los motivos de consulta que nos vamos a encontrar con frecuencia en la práctica clínica. También los manuales de psicoterapia gestal, los manuales de las terapias humanistas. Entonces, la investigación del contenido para realizar su presentación es bastante extensa, va a meritar una lectura bien organizada y esquematizada, que quizás yo sé que a algunos les da fastidio, pero tenemos que hacernos a la idea que el quehacer profesional de nosotros los psicólogos implica que tengamos un amplio conocimiento en esta diversidad de técnicas terapéuticas, como les dije en la sesión anterior, especialmente en aquellas que estén basadas en la evidencia y que tengan un sólido sustento teórico. Por tratarse de teoría de los tratamientos, tiene identificación de si irán casarse o no con un enfoque o irán probando todos hasta que encuentren el que les sea más efectivo, más práctico al momento de abordar de sus pacientes. Además que esto también va a estar dado por el tipo de población con la que ustedes decidan trabajar, sobre todo los que quieran dedicarse al área clínica. Tengan presente con respecto a lo que son los lineamientos básicos de la terapia cognitiva pura. Se tiene, al igual que en el enfoque conductual y el cognitivo conductual, una fase inicial, una fase media y una fase final. Voy a comenzar con esta porque es con la que ustedes están más familiarizados, pero para que tengan una estructura de cómo guiarse. En la terapia cognitiva, esta fase inicial consiste en familiarizar al paciente con el modelo cognitivo. Es decir, allí lo psicoeducamos, le explicamos en qué consiste la técnica, cuál es el tiempo, el número estimado de sesiones, cuánto va a durar cada sesión, qué se va a ir abordando en cada una de ellas. Esto va a ir dado por el motivo de consulta. Nosotros vamos a establecer ese plan terapéutico que ya vamos a ir viendo cómo se hace, pero que debe comenzar con un buen proceso de evaluación o lo que se conoce como psicodiagnóstico. En base a ello, en esa fase inicial del tratamiento, el terapeuta va a tener un rol más activo que el paciente, porque dentro de la terapia cognitiva, junto con el paciente, el terapeuta va a generar una lista de problemas, una lista de pensamientos, se desarrolla y se somete a prueba la conceptualización del caso, que quiere decir que vamos a hacer un análisis del caso, vamos a realizar la formulación clínica del caso, donde vamos a poder identificar cuáles son los factores de riesgo, los factores de protección, cuáles son los elementos que están incidiendo en ese motivo de consulta para que pueda organizarse y establecer ese plan de tratamiento. Se va a desarrollar el plan de tratamiento, se le enseñan al paciente a identificar esos pensamientos automáticos o esos pensamientos distorsionados. Se producen reacciones en el paciente hacia las diversas técnicas y hacia el terapeuta. Si estamos hablando del enfoque dinámico, pues estaríamos hablando aquí de las resistencias del paciente. Pero como estamos hablando de la terapia cognitiva, hablamos de las reacciones ante esos pensamientos y ante el trabajo con esas técnicas. Dentro de la fase media se utilizan estos pensamientos automáticos que ya están registrados para ayudar al paciente a identificar cuáles son las creencias básicas, las creencias nucleares, y esto nos va a llevar a cuáles son las suposiciones subyacentes para ayudar al paciente a dominar esas habilidades cognitivas que le van a permitir enfrentarse a las distintas situaciones. Esto es que el punto de vista del pensamiento, pues lo dirigimos o llevamos su acción y su atención a enfocarse en cómo enfrentar o afrontar de una manera más adaptativa
todas las situaciones que se les vaya presentando. Se explora el desarrollo de las suposiciones subyacentes ya para la fase final, partiendo del hecho que todas estas intervenciones, sobre todo las de la terapia puramente cognitiva, puramente conductual, casi siempre son breves. Y vamos a decir breve, un abordaje conductual y uno cognitivo nos puede llevar entre 14 a 30 sesiones estimado. Esto va a ir de acuerdo a la naturaleza del motivo de consulta, de acuerdo al tipo de paciente, de acuerdo al tipo de trastorno, el tipo de caso que estemos trabajando. Siempre en la terapia cognitiva le damos un componente importante de responsabilidad al paciente en su tratamiento. Se examinan las creencias y sentimientos del paciente acerca de dejar el tratamiento, es decir, también lo vamos preparando para que no exista algo que ha sido muy criticado dentro de la psicología, vamos a decir, a nivel popular, que es que el paciente no desarrolle ningún tipo de dependencia emocional. De acuerdo con este enfoque, se le enseñan las estrategias para que él pueda solventar la situación que lo llevó a ese motivo de consulta y a la intervención. Se revisan las metas obtenidas, es decir, se evalúa cómo fue ese plan de intervención, ese plan de tratamiento con el mismo paciente. Lo preparamos para terminar el proceso terapéutico y para darle su alta. Y lo más importante, que sí es un aspecto común a todos los enfoques, es que trabajamos cómo prevenimos las recaídas. Se hacen arreglos para tener sesiones de refuerzo, sesiones de seguimiento a través de llamada, a través de consultas online o presencial. Esto ya pueden ver que cada una de estas fases, cuando ustedes vayan haciendo sus trabajos, pues lo van a describir brevemente. Nos vamos a eh, eh, especificar en su trabajo, ya voy a hablar de lo que les toca. En este caso, para la actividad sumativa 2, se seleccionó una presentación que va a evaluar el objetivo de la unidad 2. Este objetivo de la unidad 2 tiene como propósito estudiar las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. Maneja las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor. Reconoce los protocolos para el abordaje terapéutico. Aplica técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductual, dinámica, humanista, gestal, existencialista, tanatológica e integrativa. Ahora, esta presentación es sobre el tema técnicas, intervenciones y protocolos de abordaje. En este sentido, los aspectos que se van a abordar en esta presentación que va a evaluar la primera parte de la unidad 2, porque el trabajo 3 vamos a trabajar otros aspectos de esta unidad, van a consistir en que ustedes tienen que desarrollar cuál es la importancia de las técnicas e intervenciones en la terapia psicológica. Fíjense que al inicio les hice una descripción de todos los aspectos generales y vamos a ir ahora con cosas más específicas. Otro de los aspectos a desarrollar en la presentación es la definición y procedimiento de cada una de las técnicas cognitivo-conductuales que les voy a mencionar a continuación. Van a definir y explicar el procedimiento de lo que es la reestructuración cognitiva, la definición y procedimiento del entrenamiento en habilidades sociales, la definición y procedimiento de la exposición y respuesta preventiva y la definición y procedimiento de la terapia de aceptación y compromiso. Esta por las técnicas que corresponden a lo cognitivo-conductual. Con respecto a las técnicas psicodinámicas, van a definir y explicar el procedimiento del análisis de la transferencia, van a definir y explicar el procedimiento de la interpretación de los sueños, van a definir y explicar el procedimiento del trabajo con las resistencias, ya le di por ahí algunos elementos, van a definir y explicar el procedimiento de la psicoterapia psicodinámica breve. Con respecto a las técnicas humanistas, van a definir y explicar el procedimiento de cómo es la empatía y la comprensión,
cómo es la reflexión y el autoconocimiento, cómo es la terapia centrada en el cliente y cómo es la terapia de grupo humanista. Con respecto a las técnicas de la Gestalt, van a definir y explicar el procedimiento de la conciencia y awareness, que es el darse cuenta, definición y procedimiento del trabajo con el cuerpo. Pueden encontrarlo también en la literatura como terapias psicocorporales, la terapia de grupo gestal, definición y procedimiento, experimentación y acción. Con respecto a las técnicas existencialistas, van a definir y explicar cómo es el procedimiento de la búsqueda de sentido y propósito, cómo es la definición y el procedimiento de la terapia de la aceptación de la muerte, cómo es la definición y procedimiento del trabajo con la ansiedad existencial. Con respecto a lo que son las técnicas integrativas, entonces van a definir y explicar el procedimiento de la terapia cognitivo-conductual integrativa, de la terapia humanista integrativa y la terapia de grupo integrativa. Con respecto a las técnicas tanatológicas, van a definir y explicar el procedimiento del trabajo con el duelo, la terapia de aceptación de la muerte, definición y procedimiento, apoyo emocional en el final de la vida, definición y procedimiento, y trabajo con la pérdida y el luto, definición y procedimiento. Como se trata de una presentación, no la van a defender, pero la van a argumentar. ¿Cómo la van a argumentar? Van a explicar la importancia de estudiar todas estas técnicas e intervenciones en la terapia desde las diversas corrientes. ¿Cómo la van a hacer? Van a proponer su idea, pero van a fundamentar esta argumentación en lo que son, eh, van a fundamentar su respuesta en lo que indica la literatura en el área de la psicoterapia. ¿Cómo van a hacer esta presentación? Esta presentación debe tener como disposiciones de forma entre 15 y 25 láminas. Sé que es un contenido bastante complejo y denso, y al igual que en el caso del informe interpretativo, aquí también les voy a sugerir que en lugar de utilizar imágenes por utilizarla, pueden hacer cuadros sinópticos, por ejemplo, de cada técnico, de cada procedimiento. Estas láminas las pueden hacer. Si se extienden de 25 láminas, no hay ningún tipo de problema. Preferiblemente hagan su presentación en PowerPoint o en alguna herramienta como Canva. Yo sé que la universidad permite el tema de la inteligencia artificial, pero al respecto tengo mis reservas. ¿Por qué tengo mis reservas? Primero, que las presentaciones que genera la inteligencia artificial en relación con los temas de psicología, la información queda vaga, queda incompleta y no se cumple el objetivo de la actividad. En este caso, se necesita que ustedes se vayan a la fuente de cada uno de los manuales para que conozcan de primera mano lo que son cada una de las técnicas. Entonces, pueden utilizarlo como esquema, pero eviten utilizar el contenido de la inteligencia artificial porque además ella contiene errores de concepto. Entonces, para evitar estos errores de concepto, ustedes se van a la literatura especializada. Yo les he dejado un montón de materiales a partir de los cuales ustedes pueden usar como recurso de apoyo para hacer sus trabajos. Esta presentación debe tener un mínimo de 15 láminas. Esas láminas van a incluir la primera lámina, por supuesto, la identificación institucional, porque aún me encuentro presentaciones que no escriben el nombre de ustedes o no colocan su cédula o la sección a la que pertenece. Como tengo dos sesiones, la 1 y la 3, ustedes van a colocar el membrete de la universidad, el título, que en este caso ya sabemos es el tema, el nombre completo de ustedes, la cédula de identidad, la sección a la que pertenecen, el nombre del tutor, que en este caso soy yo, profesora Yosbeli Vázquez, ciudad, mes y año. La presentación tiene que tener una introducción
el desarrollo, que son todos los aspectos que les acabo de mencionar, las reflexiones, que es la importancia, y sus conclusiones, que es un resumen de todos los aspectos que ustedes abordaron en su presentación. Y por supuesto, aunque no sea un criterio formal de evaluación, su presentación debe tener referencias bibliográficas. Van a incorporar su presentación, si la hicieron en PowerPoint o en PDF, para que no se corra la información. Si utilizan herramientas como Canva, por favor, les voy a pedir que el enlace que utilicen esté disponible, que muchas veces abro la presentación y no tengo la autorización para visualizarla. Entonces es importante que se cercioren de este punto. Igual Canva tiene su opción de que ustedes bajan su presentación, la transforman en PDF y no hay ningún tipo de problema. ¿Cuáles son los criterios para la evaluación de esta presentación? La calidad de la información, es decir, que lo que ustedes plasmen allí sea lo correcto de acuerdo a los manuales de psicoterapia, que desarrollen todo el contenido que se les está especificando, que esa información esté bien estructurada, bien organizada. Ya les di la recomendación de que pueden hacer sus propios cuadros sinópticos, pueden usar esquemas para sistematizar el procedimiento de cada técnica. Es importante que no utilicen imágenes por utilizarlas, sino que se corresponda con el contenido de la presentación. Es importante también que se cercioren de la escritura correcta de cada una de las técnicas, y la reflexión o la descripción de la argumentación se va a evaluar como un punto en particular. Esta presentación se va a entregar, como les dije al inicio, en la semana 6. La semana 6 es la semana que viene, a partir del lunes 23 de febrero hasta el domingo 1 de marzo. Fecha límite para esta entrega, martes 3 de marzo. Es decir, que usted va a tener desde el lunes 23 de febrero hasta el martes 3 de marzo para entregar su presentación. Con esta descripción damos por culminada la explicación correspondiente a los aspectos teóricos y los detalles de la actividad sumativa 2. Si tienen alguna pregunta, inquietud, pues este es el momento para hacer sus preguntas, reflexiones, inquietudes. Pueden hacer uso del chat, pueden hacer uso del micrófono. Hola, buenas noches, profesora. Ajá. Buenas noches, dígame. Buenas noches, ¿sabes? No, bueno, la información bastante extensa, ¿verdad? Sobre los manuales, em, el que nombró allí, bueno, no llegué a escribirlo completo, pero el manual de psicoterapia de Leopoldo, ¿quién? Leopoldo Vela, ya se los voy a escribir en el chat. Si alguno quiere, me lo puede solicitar en privado. Yo tengo este material, pero bueno, haga su trabajo de investigación. Se llama O- así, Leopoldo Vela. Este es un clásico. ok. Bueno, y, o sea, sobre las láminas, solo la argumentación final o de cada uno de los temas. No, no, no. Sería como, La argumentación es describir la importancia de las técnicas fundamentada en lo que dice la teoría. Es decir, ahí ya, está especificado en las instrucciones de la tarea, explica la importancia de estudiar las distintas técnicas e intervenciones en la terapia psicológica desde las diversas corrientes. Entonces usted pone o reflexiones o argumentaciones, que es distinto de las conclusiones. ok, o ¿Ok? sea, claro, sería como una reflexión, por ejemplo, cuando estaba haciendo la unidad uno sobre el aguarde, ¿verdad? Que me llamó bastante la atención y el proceso de hacer conciencia y cómo esta tiene una repercusión directa en el cuerpo, ¿verdad? En el síntoma que se esté presentando. Eh, Ujú. Me gustó bastante, ¿verdad? Lo de la gestal. Y bueno, sería algo así, ¿verdad? Esa como una argumentación
de cada eh, teoría en específico, No, de de manera cada general. técnica. Ah, Por general. ejemplo, sí, por ejemplo, me parece importante que existan estos diferentes teóricos o estos diferentes abordajes teóricos porque cada uno permite una aproximación del ser humano de acuerdo a una postura filosófica. Puedes decir, me llamó la atención el enfoque gestal y esta manera de abordar el ser humano porque, no sé, es más subjetiva, me siento identificado porque me gustó el, no sé, el aquí y el ahora, las dramatizaciones, el uso de la silla vacía, ahí tú le das tu Ya. propio significado. ¿Se entiende? Sí, sí, claro. Ok, de Bueno, acuerdo a, es, ajá, de acuerdo a tal autor, dice que la gestal es subjetiva, pero hay otros autores que opinan que sí ha resultado de efectividad en atenciones terapéuticas para crecimiento personal, por ejemplo. Eso es una argumentación. ya, perfecto. Sí, este está bien. O sea, esa era como mi duda allí, si era parcial o general. Ok. Ok, de todas maneras, lea las instrucciones de la tarea, Sí, cualquier aquí tengo otra, impreso la actividad. claro, cualquier otra duda que les surja en el transcurso de la semana, o el transcurso de lo que queda de esta semana y de la otra que tienen la entrega, me pueden escribir perfectamente a través de la mensajería del aula virtual, que yo a la brevedad posible les doy respuesta. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, inquietud, planteamiento, reflexión? Perfecto. Bueno, siendo que no hay más dudas, vamos a dar por culminada esta segunda actividad síncrona para Teoría de los Tratamientos 2, secciones 1 y 3. Muchas gracias por su puntualidad, asistencia, participación y bueno, paciencia con el desarrollo de la actividad y del contenido. Recuerden que esta grabación va a quedar disponible en el foro de anuncios.